Muy buenos días nuevamente, entonces tengan todos ustedes. Eh, Comentarles lo siguiente, ¿no? Estamos cambiando el tema que teníamos previsto para hoy con otro tema. Y surge el siguiente caso. La anterior clase, justamente con algunos de ustedes, estamos comentando una situación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que que el trabajo de investigación que estoy desarrollando sea un trabajo en verdad de maestría o de una tesis de maestría? Y no confundirnos, digamos, con proyectos que parecen más que todo proyectos de grado, ¿no? Uno lee y puede, aunque el título puede decir para la obtención de grado de maestría y un título por ahí, pero cuando uno lee el título y peor, cuando uno lee el texto del documento, uno se da cuenta que puede ser, pero tiene más características de un proyecto de grado, ¿no? Entonces, eso me ha ocurrido a mí, seguramente ustedes cuando vayan, y yo les aconsejo eso, si ven defensas de tesis de maestría, no importa de qué carreras sea, aunque sea de filosofía, la forma de construir el documento tiene tintes similares, ¿no? Pero bueno, no similares, pero no siempre definitivos. Lo que pasa es que la forma de hacer investigación en ingeniería, en verdad, por su naturaleza, difiere en algunos momentos, no en todo, en algunos momentos del resto, ¿no? Ya en la anterior clase, recordarán que estábamos analizando un tema de los paneles solares, estamos viéndolo y también otros temas también que habían mencionado sus compañeros, y dependía lógicamente de cómo tengamos el enfoque para generar de ese mismo trabajo. Se podía haber generado o una tesis de maestría o también un proyecto de grado, ¿no? Entonces, mucho depende cómo estructuremos, o mejor dicho, aún qué enfoque le demos a ese tema. Y lógicamente también cómo estructuremos, ¿no?, el trabajo. En resumidas cuentas, recordarán, les decía yo que mucho depende de dos momentos importantes, ¿no? Si tienen un tema en mente, uno es que se basen en un fenómeno, ¿recuerdan? Es decir, podemos hablar de energías alternativas y ustedes, en base a la experiencia o la guía también de un tutor, el tutor haya visto cierto fenómeno, ¿no? En algún proceso de nuestra área, lógicamente, y analizar y poder realizar un estudio con respecto a ese fenómeno, puede darnos como resultado una bonita tesis de maestría, ¿no? Recuerden que los programas de posgrado se basan no tanto en la aplicación de conocimientos, como es característico en pregrado, sino más bien en la generación de conocimiento. Y por eso, si es que ustedes han percibido algún fenómeno y ustedes hacen un estudio de ese fenómeno, prácticamente están generando un nuevo conocimiento. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos el caso donde podemos hacer cierta modificación al método. Es decir, no hay un fenómeno nuevo. Bueno, a ver, un ejemplo con respecto al fenómeno nuevo. Por ejemplo, en energías alternativas, pudiera darse el caso, bueno, ustedes saben de que, a ver, ¿qué podríamos ver? A ver, vamos a trabajar hipotéticamente. Inicialmente, los
Los aerogeneradores eran horizontales, ¿no? Como un ventilador, ¿no? Tenían una construcción interesante y si ven la historia de los aerogeneradores, era así. Con el tiempo, lógicamente, alguien cambió el método ahí, ¿no? El método de obtener energía de aerogeneradores, y es que ha hecho ya un aerogenerador ya no horizontal, sino vertical, ¿no ve? Entonces, eso más allá de constructivamente ser diferente al original, ameritaba nomás un estudio del modelo matemático de esta nueva, perdón. Efectivamente necesitaba un modelo matemático para poder entender este cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha cambiado el método. Hay métodos que definen claramente cuál es el comportamiento de los aerogeneradores horizontales. Pero cuando cambio el método, ya no los hago de esa forma, sino los hago de otra forma, entonces ya hay que generar nuevamente el aparato matemático, etcétera. Y eso ya es cambiar el método, ¿no? Entonces, de esa manera, también hacemos investigación, ¿no? Cuando ya existe, digamos, actualmente, con otro ejemplo, por ejemplo, aunque no es bueno repetirse, cuando, por ejemplo, existe algún proceso industrial conocido, y ustedes cambian de alguna forma o modifican la forma de realizar ese trabajo, entonces, debido a que no, bueno, hay gente innovadora que hace, ¿no? Cambios en diferentes rutinas de trabajo, pero lo malo de esos señores es que no son científicos. Y esa modificación, que quizás hubiera sido un bonito trabajo de maestría, simplemente queda como un mejoramiento porque no se le ha dado el aval correspondiente, es decir, tiene que haber un estudio detrás de eso, ¿no? Para poder hablar de su modelo matemático y todo lo que en sí la ciencia exige para hacer y poder consolidar una modificación, ¿no? Ver el impacto, son tantas cosas que hay que analizar. Entonces, es lo que ocurre, por ejemplo, en el sector del agro, ¿no? Pueden haber máquinas que sirven para el mecanizado, ¿no? De las cosechas, para hacer todo más rápido, de cualquier producto, digamos, de maíz. Y ya se tiene una forma, cómo tienen que ser las máquinas, todo eso, para que ya no sea manual, sino pase una máquina, y lógicamente eso va a ayudar a mejorar los tiempos de recojo de todo esto, tantas cosas, ¿no? Pero que alguien venga y que genere una máquina un tanto diferente, ¿no? Y que logre mejorar los parámetros de la máquina original. Y si es que sabe respaldar eso otra vez, ¿no? Con estudios, generando modelos, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería una bonita maestría, ¿no? Porque está innovando, está generando nuevo conocimiento, ¿no? Y no tiene que ser un nuevo, como decirles, un diseño totalmente nuevo, sino una modificación, ¿no? Una modificación de la actual forma que está haciendo, basándose en lo ya existente, hace un mejoramiento, y dependiendo de muchos factores, podría ser, sin duda, una tesis de maestría, ¿no? Entonces va por ahí. Eso es lo que habíamos comentado en la anterior clase. Pero ustedes pueden basarse en esa forma para ir generando. Ahora yo les voy a mostrar un trabajo que ayer, justamente por el cual hemos cambiado de dirección hoy día, y quiero mostrarles otra forma de hacer una tesis de maestría. Ya habíamos visto dos, ¿no? Al momento.
Miren, lo vamos a escribir para que quede no solamente en forma verbal, sino también en forma escrita. Entonces, si me permiten, vamos a abrirles un documento, pero vamos a generar un documento. Vamos a grabar en nuestro dominio. Un segundito. Aún no, pero sí lo voy a presentar ahorita. Un segundito. Acá digamos un documento. Le voy a llamar investigación en maestría. Porque no solamente se hace investigación en maestría, ¿no? Pero esto lo estamos orientando a maestría. Ahora sí, y gracias por haberme hecho nota de este tema para compartir la pantalla, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer en este momento es escribir lo que ya hemos comentado al momento. Entonces le vamos a colocar como título tesis de maestría. Recuerden, por favor, que acá vamos a actuar con amplitud de mente, ¿no? Lo único que estoy haciendo yo no es, por si acaso, una clase más de metodología de investigación. No es mi intención para nada. Las clases de metodología de investigación son amplias en su contenido. Yo solamente, al igual que con el otro grupo de pregrado, estoy resaltando algunos momentos importantes, digamos, ¿no? De lo que es metodología como tal, y que les van, y más orientados al área de conocimiento que ustedes tienen, que es ingeniería, ¿no? Pero son solamente, estamos haciendo, como les dije inicialmente, algunas orientaciones, ¿no? No vamos a, por ello, querer decir que esta es otra clase más de metodología, y por ello, cuando les decía, veamos estos aspectos que les estoy recomendando con amplitud de mente, en el sentido de que yo les estoy dando simplemente, de acuerdo a mi percepción, algunas recomendaciones para poder generar justamente esos trabajos, pero eso no inhibe de que otros colegas vengan y les muestren otros caminos, ¿no? Entonces, en lo que estoy diciendo, lo que quiero decir es que lo que comparto con ustedes es simplemente un análisis con intención de ayudarles, digamos, ¿no? Pero si es que ustedes ya han elegido algún tutor, ¿no? Y ya incluso están avanzando en este propósito de por lo menos generar el perfil de test de maestría, y el tutor indica otros métodos, ¿no? Con el cual pueden estructurar su documento. No quiere decir que yo tengo la verdad y el compañero se esté equivocando, no, por eso les digo con amplitud, ¿no? Entonces, respeten nomás el método que les les recomienda el tutor, y avancen, ¿no? Con eso, para acabar este punto, si es que cuando me vayan llegando las tesis perdón, los perfiles de tesis de maestría, en la parte metodológica alguien indica otro método el cual yo no estoy mencionando, no quiere decir que está mal, ¿no? Entonces, pueden estar tranquilos, ¿no? Eh, se va a respetar lógicamente, como tiene que ser, todos los métodos que vayan generando o vayan recomendando los otros colegas, ¿no? Entonces, lo que yo voy más que todo a compartir son recomendaciones, y así creo que así podemos mejorar esto, la redacción, ¿no? Recomendaciones para um, para las tesis de maestría, ¿no? Para las tesis de maestría. Son simplemente recomendaciones, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Y bueno, tenemos
La primera forma. Un segundito. Para la generación de ideas, de tesis de maestría, podemos hacer hincapié, bueno, no podemos, tenemos que hacer énfasis en la generación de conocimiento. Quizás alguno diga, como eso habíamos comentado en la anterior clase, pero en pregrado también hay tesis de grado, y es verdad, ¿no? Mucho depende del impacto, ¿no? Hay innovaciones que se hacen a nivel de pregrado, pero no son de gran impacto, pero son innovaciones, ¿no? Entonces ya podrían calificar incluso para pregrado ya una tesis de grado. Como saben, en la carrera se ha hecho esos cambios indicando de que en pregrado solamente va a haber proyectos de grado y otras modalidades más, y el tema de tesis solamente va para, y es exclusividad de lo que es maestría, ¿no? Entonces, eso también es necesario aclarar, ¿no? Pero bueno, en términos generales, para la generación de ideas, de tesis de maestría, tenemos que hacer énfasis en la generación de conocimiento. Para ello, podemos partir de 2 puntos. Uno, lo que les decía, ¿no? Podemos a partir del análisis de un fenómeno. Análisis de un fenómeno en nuestra área, principalmente, ¿no? Por lógica, en nuestra área de conocimiento. Estoy hablando entonces, ya sea mecánica, mecatrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nosotros conocemos diferentes procesos en los sistemas donde trabajamos y vemos una particularidad, ¿no? Algo que es interesante, ¿no? Y bueno, nosotros estudiamos ¿no? ese fenómeno y generamos una interesante tesis de maestría, ¿no? Ya habíamos dado el ejemplo con respecto al tema de los aerogeneradores, por ejemplo, ¿no? Podemos colocar, por ejemplo, el diseño. No, eso ya es para el otro caso, me estoy confundiendo. Quiere decir que el diseño es creación. Quiere decir, aquí no estás creando nada, sino estás advirtiendo un fenómeno que nadie había notado antes, ¿no? Y te dedicas a estudiarlo y salió, ¿no? La idea de investigación. Entonces, aquí, ¿qué podría ser, por ejemplo, en este caso? Bueno, podría ser el caso de los españoles, ¿no? Han generado una nueva forma de generación de energía eléctrica. Seguramente, a ver, esto es relativamente nuevo, voy a compartir pantalla, voy a ver si lo puedo... a ver, creo que se llamaban aerogeneradores
Vortex, esto es, o sin aspas. Esto es una innovación de los españoles, los aerogeneradores Vortex, ¿no? Y acá voy a colocar, aunque sea sin audio, pero para que vean, son justamente estos que están viendo acá. Aquí estoy explicando, estoy compartiendo bien la pantalla, ¿no, joven? Estoy con un video ahorita. ¿Me replican, por favor? ¿Aló, jóvenes? ¿Me replican? ¿Se ve bien la pantalla? Ah, ya. Ya, muchas gracias. Veremos qué está pasando. A ver, voy a salir y voy a volver a compartir pantalla, a ver si ocurre eso. Ya, ahora voy a regresar al video. Acá entonces, estos son los aerogeneradores Vortex que están viendo. Pero la esencia acá no es tanto el aerogenerador, sino el estudio del fenómeno. Entonces hay vibraciones en la Tierra y justamente esas colebas, por pequeños flujos de viento, perdón, no es vibraciones en la Tierra, sino pequeños flujos de viento, también son aprovechados por este tipo de generadores, ¿no? Fíjense, pequeñas oscilaciones ya automáticamente ayudan en la generación de energía eléctrica. Entonces, esto ya podría ser, podríamos indicar que en parte puede ser la segunda forma y también la primera. Lo que pasa es que el señor que ha hecho, digamos, entre paréntesis, el descubrimiento, ¿no? Se ha basado justamente en el análisis de un fenómeno. Después ya ha hecho la abstracción y ha generado el equipo, ¿no? Entonces aquí vemos prácticamente los dos casos, ¿no? Primero ha tomado atención al fenómeno y luego ha hecho la innovación generando unos aerogeneradores que hacen caso de ese fenómeno, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí simplemente como ejemplo. He compartido bien la pantalla, ¿han visto, no, el videito? Está así lógicamente sin audio, pero entonces aquí podríamos colocar aquí la teoría de los generadores Vortex, ¿no? Entonces, tipo Vortex. Hasta la terminología es propia, ¿no? Porque no de unos 15 años atrás, digamos, no se los conocía. Entonces han hecho caso a un fenómeno y a partir de eso, ¿no? Salió. Eso es cuando hacemos el análisis de un fenómeno, ¿no? Que antes nadie lo ha percibido, ¿no? Y ustedes sí. Entonces, no sé dónde estén trabajando, pudiera ocurrir, ¿no? Que en el proceso ocurre algo poco ordinario o que siempre, hay veces, hay procesos que están ahí, todo el mundo los conoce, pero nadie ha hecho su estudio, ¿no? Eso también pudiera ocurrir, ¿no? Entonces, nadie ha hecho su estudio y finalmente alguien se anima y ya tiene, ¿no? Es como lo que, bueno, ahora ya no se nota tanto, pero hablando de los años 80 más o menos, ¿no? 80, sí, más o menos, venían acá bastantes, bueno, no solamente a Bolivia, ¿no? A diferentes países de nuestra región, investigadores de otros países, ¿no? Europeos principalmente, venían a estudiar nuevas especies, ya sean plantitas, ya sean animalitos, ¿no? Es decir, ya se tenían libros, catálogos de diferentes especies que hay en nuestro planeta, pero había unas especies que no estaban en esos catálogos. Y
aunque nosotros los conocíamos, pero como nadie de nosotros, estoy hablando de los sí, 70, 80, simplemente los veíamos como un animalito y nada extraordinario. Los investigadores venían de otros países y hacían el estudio, ¿no?, de estos animalitos, y ya con ello generaban nuevo conocimiento desde el punto de vista que no estaban escritos o documentados, ¿no? Entonces ellos ya con eso podían generar sus trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Eso ocurría tanto para animalitos como para plantas. Había una época en que se notaba bastante esto, incluso habían comentarios a nivel periodístico, digamos, ¿no? Y etcétera, etcétera. Hay otros que han sido otros investigadores más osados, eh, en el sentido de que no solamente han hecho un estudio de animalitos y plantitas, sino de métodos de curación. Plantitas, ¿no?, curativas que nosotros tenemos, ellos han hecho su estudio y han generado medicamentos, ¿no? A ellos les fue mejor porque lo han vuelto, digamos, en algo, digamos así, interesante desde el punto de vista económico, y han podido vender patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros los que vivíamos acá no veíamos nada extraordinario, pero para los de afuera venían a ver ese tipo de fenómenos, así, entre comillas hablando, ¿no? O especies, ¿no?, que que eran nuevas para la ciencia porque todavía no estaban catalogadas. Es decir, que ya existían todo eso, pero no estaban catalogadas y para ellos eran nuevas especies, ¿no? Entonces son cosas que hay veces también en un sistema productivo trabajamos y vemos cosas y las tomamos como parte del día, y no tomamos atención, pero cuando uno es investigador ya uno comienza a abrir los ojos y ver diferentes fenómenos y ver si están o no están, ¿no ve? Ya, ¿cómo se llama? Descritos en las tecnologías de nuestro rubro. Entonces, si es que no, entonces ya podemos tomar atención, ¿no? Bueno, eso principalmente podría ser también en el tema de el rescate de tecnologías ancestrales, como decían, hay veces eh, en ciertos procesos se combinan, ¿no?, las tecnologías nuevas con las tecnologías antiguas y resulta que las tecnologías antiguas no están descritas tecnológicamente, entonces para maestrías sale a ser, por más que no sea tan eficiente, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de investigación es interesante. Eso hablamos, ¿no?, de fenómenos. Y la segunda forma vendría a ser la modificación. La modificación tecnológica de un proceso y o sistema productivo. También serían la modificación tecnológica, ¿no? Entonces, hay una forma, ¿no? Les decía el tema ahora sí, ¿no?, el tema de los aerogeneradores horizontales, ¿no? Ya se tenía bastante conocimiento de lo que es la tecnología de los aerogeneradores verticales, perdón, horizontales, y con el tiempo a alguien se le ocurrió hacer un aerogenerador vertical, ¿no? Entonces, sobre la misma base, tampoco difiere mucho, ¿no? Matemáticamente hay diferencia, pero no es una diferencia, digamos, abismal, es otro completo, no, se basa en el anterior para generar el modelo matemático de otra forma, con el mismo principio de generar energía eléctrica, ¿no? El generador también. Te voy a colocar como ejemplo, acá también, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la teoría de los generadores tipo Vortex, y aquí también sería, por ejemplo, la modificación
del modelo matemático de los aerogeneradores horizontales para la obtención de los aerogeneradores verticales. Es decir, sobre la base de un modelo ya conocido, ha hecho un cambio y ya prácticamente tiene una innovación, ¿no? Eso es la modificación tecnológica. El fenómeno es algo que no ha sido estudiado, ¿no? La modificación a un sistema también puede ser, yo me acuerdo cuando he viajado a Chile, había un equipo que jactaba y con justa razón, ¿no? Lo que pasa es que para la suspensión de los autos solares es toda una serie de componentes que hay que generar. Pero ellos se jactaban porque han hecho el diseño de una suspensión que simplificaba todo eso y en vez de varias partes han hecho una sola parte, no sé si me entendieran. En vez de, digamos, de que la suspensión consta de esos autos eléctricos que han construido, que típicamente la mayoría tenía compuesta, por decirles, de 5 partes, ellos lo han hecho solamente en 3 partes, ¿no? Y eso ha ayudado a reducir peso y todo un discurso detrás de eso. Entonces, se han basado en lo mismo, ¿no? Simplemente han hecho una modificación y eso es también interesante, ¿no? Eso ya es para una test de maestría. Modificar a lo ya existente, hacen una modificación, le dan el sustento teórico correspondiente, ¿no? Y lo validan, etcétera, etcétera, y ya tienen una tesis de maestría, ¿no? Entonces, o hacen atención a un fenómeno o a lo ya existente hacen una modificación y ya tienen, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de la tercera. Por fin, después de tanta vuelta, llegamos a la tercera. Y la tercera se llama puntos suspensivos, pero tiene que ver mucho con ingeniería. Para que se entienda mejor, vamos a ir con el análisis de un proyecto gentileza de su compañero Marco Torres, el cual justamente nos ha permitido que analicemos su propuesta de tesis de maestría y de paso de responderle unas preguntas a él, vamos a analizar junto con ustedes este tercer método. Fíjense, por favor, ahora sí estoy compartiendo bien la pantalla, me explican, por favor. Estoy ahorita con un documento Word de un borrador de perfil de maestría de uno de sus compañeros. Perfecto. Fíjense, el nombre del documento se llama Reconocimiento de placas vehiculares mediante visión artificial programada por Labio para los parqueos de la zona de Miraflores de La Paz. ¿Qué les parece el título? Haremos la abstracción y análisis junto con ustedes. ¿Qué les parece el título? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, vamos con alguno de sus compañeros. A ver, ¿qué opinas del título? Está para una tesis de maestría, a eso voy. No te pregunto si está interesante, si te parece. ¿Está para una tesis de maestrías o más para una tesis de pregrado? ¿Qué opinas tú? No tanto de tesis de maestría. Eso me dices, ¿no? Perfecto, pero es una opinión personal. Veamos 2 opiniones más, ¿no? Para hacer amplia la discusión. Una compañía que siempre participa, Evelyn Mita, ¿estás en línea? Perfecto, ya has dado el beneficio de la duda, digamos, ¿no? Evelyn, muchas gracias. Vamos con otro compañero. A ver, tampoco somos muchos. Yo estoy viendo acá
Compañero JRMD25. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. JRMD25. ¿Estás en línea, compañero? Bueno, quizás no. Rubén Grover Atahuachi, ¿me escuchas? Rubén, ¿estás en línea? Bueno, no vamos a... A ver, Rubén, ¿estás en línea? Perfecto, Rubén, no te preocupes entonces. Bien, vamos a continuar entonces. Tenemos dos opiniones de Abel y Evelyn. Y uno al ver el título comenta de que más parece proyecto de pregrado, y Evelyn más bien nos da el beneficio de la duda, indicando que parece también, pero se le puede hacer algunas modificaciones, ¿no? Y de esto habla el siguiente método. Puede ser que ustedes estén en la misma situación, no quieren hacer simplemente un diseño, pero de todas maneras tiene que haber el tema de innovación tecnológica, ¿no? De todas maneras tiene que ser o un nuevo proceso tecnológico, un nuevo algoritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que haber alguna novedad en este tema. Es decir, por ejemplo, digamos, digamos que nuestro tema sería el diseño de un amortiguador, ¿no ve? Y el amortiguador como tal no es nada, ven el diseño de ese amortiguador y ven que es un diseño más, o sea, es un diseño idéntico al de los comerciales que existen, o sea, no ven nada novedoso. ¿Qué hay de nuevo ahí? Y ahí puede ser que lo que está variando es el método de la obtención, del método de diseño, ¿no? Hay métodos convencionales para poder justamente llegar a ese producto, pero alguien inventa otro método y aunque llega al mismo producto, su innovación no es tanto el producto, sino es el método, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí, cuando uno ve esto, uno hace énfasis en el producto, ¿no ve? Y uno ve esto y dicen, no, pues parece proyecto de grado. Pero cuando ya leemos el texto y vemos que la innovación no es tanto en el producto, porque aquí hacemos énfasis en un algoritmo, ¿sí? ¿No? Para el reconocimiento de placas vehiculares mediante visión inteligente, etcétera, etcétera. Entonces, uno hace énfasis en el producto, que el producto es simplemente esto, ¿no? Una herramienta tecnológica que podría ser un software, etcétera, etcétera, que cumple con este propósito. Pero hay métodos para hacerlo, ¿no? Entonces uno puede ir por una forma, por otra forma. Fíjense, por ejemplo, acá la palabra clave aquí es visión artificial, hablando de métodos. Y hay métodos convencionales para hablar de visión artificial y quizás acá sea diferente o no. Y otras cosas más. Miren entonces cómo podemos convertir este proyecto en que parece que tiene más, ¿no? Que tiene más características de un proyecto de grado. Lo podemos convertir en un proyecto de tesis de maestría si es que trabajamos con el otro enfoque. Lo voy a escribir acá. Hay un enfoque también para hacer investigación y se llama validación de instrumentos de medición. En la ciencia también existe este otro método.
este otro enfoque, perdón, ¿no? Validación de instrumentos de medición. Si es que ustedes hacen un estudio bibliográfico, porque esto está presente no en todos, pero en muchos textos que hablan de metodologías de investigación, y aparece también esta forma de hacer investigación. Pero en la mayor parte de los textos yo he visto que está orientado más que todo a la investigación clásica. Pero la estructura de hacer la validación de instrumentos de medición, si bien está orientada a la investigación clásica, pues en base a varios trabajos que he podido ver en el tema de posgrado, porque hablo de posgrado no solamente de maestría, sino también de doctorado, este método o este enfoque también encaja en una forma bastante interesante en lo que es nuestra área, que es ingeniería. Me explico entonces. ¿Cuál es el enfoque clásico? A ver, vamos a hacer aquí sus antecedentes. Voy a colocar aquí 3.1, enfoque clásico. Lo que van a encontrar en el grueso de los libros. El enfoque clásico de validación de instrumentos de medición. ¿Y cuál es el enfoque clásico? Se los voy a decir en una palabra. Cuando ven el tema de... estaban en su curso de metodología de investigación y otras materias relacionadas, han debido ver que en muchas otras áreas se habla de hacer encuestas, ¿cierto? ¿No? Se hace lo típico, identificación de la muestra, digamos que quieren saber, por decir, lo que está de moda ahorita, ¿no? Muchos investigadores, especialmente del área social, están generando conocimiento a partir del fenómeno que se llama COVID, ¿no ve? Entonces están haciendo encuestas, estudiando diferentes facetas en la sociedad, ¿no ve? Por ejemplo, el COVID y la familia, ¿no? Cómo ha ayudado o no ha ayudado, ¿no? En la conservación de este núcleo de la sociedad, ¿no? ¿Ha ayudado o no ha ayudado? ¿Qué piensan ustedes? Pero es un ejemplo, ¿no? El COVID y la familia, y hacen todo un estudio grande a partir de esto, y pueden decir el COVID y la actividad laboral, y el COVID, y por eso esta enfermedad está generando muchos estudios, al menos desde el punto de vista social. Yo ya me he encontrado con muchos colegas que están haciendo encuestas, porque justamente uno es decir el COVID y la familia, y tienen que hacer encuestas a las familias, ¿no? Para, lógicamente, en forma estructurada y de acuerdo al enfoque que ellos tienen, pero ¿cómo llegar a generar ese conocimiento? Hacen encuestas y encuestan a las familias, y según eso, bueno, yo estoy hablando en forma resumida, ¿no? Hacen encuestas y según los resultados de esas encuestas ya obtienen el nuevo conocimiento, y ellos con cierto grado de veracidad dicen que, por decirles algo resumido, ha ayudado, ¿no? Por decirles, ha ayudado a mejorar la situación en las familias, etcétera. No estoy haciendo deducciones netamente hipotéticas, y así sucesivamente. Pero fíjense que el núcleo para conseguir esa información nueva han sido las encuestas. ¿Y qué tiene que ver las encuestas con esto de validación de instrumentos de medición? Justamente las encuestas son para los del área social especialmente, y no solamente sociales. He visto que también muchas otras áreas también usan las encuestas para generar su conocimientos en sus áreas respectivas, las encuestas. Y las encuestas vienen a ser instrumentos de medición. Y una encuesta puede estar bien hecha o mal hecha. Es todo ¿cómo se dice? Un área del conocimiento, el generar este tipo de instrumentos de medición, ¿no? Si uno no sabe, puede hacer una encuesta como hacen en el colegio, ¿no?
¿Te gusta comer papas fritas? Sí, no, sí, ¿no? ¿Te gusta salir a pasear? Sí, no, o sea, como hacen en colegio, pues, son ese tipo de investigación son tan básicas y casi no conducen a nada, ¿no? Dan información, pero cuando, y estamos hablando a nivel de investigadores, usan también estas herramientas para, y lo hacen de una forma bien estructurada, etcétera, etcétera, y ya generan un nuevo conocimiento. Entonces, podría haber una investigación, ¿no? Yo he visto en algunas defensas que me han invitado eso, ¿no? Un lugar donde habían investigadores que generaban nuevo conocimiento, entre comillas hablando, y en base a sus encuestas, ¿no? En base a sus encuestas, llegaban a una conclusión, ¿no? Y después de todo esto, las encuestas realizadas y el procesamiento de la información, etcétera, etcétera, se ha llegado a la conclusión de que, estoy tratando de hacer una hipótesis, ¿no? De que el COVID ha dañado la estructura del núcleo social llamado familia y todo un discurso, ¿no? O sea, ha sido negativo, por decirles. Y una de las respuestas ante esos estudios, de los, preguntas de los tribunales, decían, y joven, dígame, ¿cómo ha validado su instrumento de medición? ¿Y qué quiere decir eso? Traducido, ¿cómo has validado tu formulario con el cual has hecho encuesta? Tú no puedes hacer una encuesta, hacer un formulario que se llama encuesta para hacer la encuesta, porque encuesta es el hecho, ¿no? El formulario es la herramienta de medición, ¿no? ¿Cómo has hecho las preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo estaban estructuradas ese formulario para hacer la encuesta? O sea, esa herramienta de medición que te va a dar resultados buenos o malos, los tienes que validar para que en verdad den buen soporte a la conclusión a la que has llegado. Si no sabes hacer eso, porque tú, yo, cualquiera puede hacer, si me dan una meta, cualquiera puede hacer una encuesta, pero otra cosa es hacerlo en forma metodológica, ¿no? Y hay que no solamente generar, sino hay que validar esos formularios para hacer encuestas. Y eso en el área social se llama validación de instrumentos de medición. Lo voy a escribir como ejemplo, porque este es un ejemplo nomás. Como ejemplo, tenemos los formularios para hacer encuestas. Esto que parece, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿No? Es que ese formulario tiene que estar generado en forma bastante rigurosa para cumplir varios criterios y tiene todo un procedimiento, ¿no? Y por no hacerlo correctamente, muchos trabajos o investigaciones han caído, ¿no? Porque ahí no han podido sustentar sus encuestas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a hilar en fino, quizás hablar un montón, porque me voy a desviar del tema, pero así en forma sucinta y con un ejemplo, eso es lo que tenemos en el enfoque clásico, eso quiero resaltar, ¿no? Ahora bien, le voy a colocar enfoque en el área de ingeniería. En el área de ingeniería. ¿Verdad? Lo pueden usar diferentes áreas, pero a mí yo quiero hacer énfasis en nuestra área, ¿no? Enfoque en el... Ay, se me ha enredado aquí ingeniería. En el área de ingeniería, en nuestra área. ¿Cuál es el enfoque? Yo me he servido del procedimiento, o sea, aquí hay un procedimiento para validar los instrumentos de medición, el clásico. Y he visto que ese procedimiento encaja perfectamente para, para el área de ingeniería, ¿no? Y voy a pasar a comentarlos. Aquí tengo otro documento y van a ver que encaje. Y después vamos a enlazar lo que les voy a comentar con el trabajo de su compañero. Aquí yo estaba escribiendo un documento y hace tiempo y en virtud de que esto lo usan
O sea, hay muchos compañeros investigadores que lo usan y no escriben, cuando hablan de la parte metodológica, eh, señalan otro tipo de métodos, cuando yo veo prácticamente que es el método de que estamos analizando ahora, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ese método? Veamos acá, aquí como antecedentes simplemente tenemos lo siguiente, ¿no? Se presentan métodos, las técnicas y estrategias, bueno, en este capítulo, porque es parte de un documento que estaba escribiendo, en este capítulo se presentan los métodos, las técnicas, las estrategias y los procedimientos que los investigadores emplearon para el cumplimiento de los objetivos formulados en la investigación, ¿no? Ahí tiene el autor y esto es lo que dice. El fin esencial del marco metodológico es el situar en el lenguaje de investigación, ¿no? Por ejemplo, para pregrado incluso se permite, cuando hablamos de método, se permite simplemente la descripción de cómo uno va a resolver el problema. Muchos no acentúan el método propiamente. Y también esa forma está permitida, ¿no? Pero esa forma no es del todo científica, como ustedes pueden ver. Es decir, por ejemplo, si uno está haciendo una máquina que pela papas, ¿no? Por decirles, un estudiante de pregrado, cuando le hablan del método, puede decir directamente, ¿no? En forma sucinta, se ha hecho inicialmente el estudio del tipo de tubérculos, ¿no? Posteriormente, se ha visto el tipo de material que existe en nuestro mercado, de construcción de las máquinas pelapapas. En tercer lugar, se ha visto el diseño clásico que se tiene, que tiene, y así, ¿no? Es un método un tanto descriptivo, ¿no? Donde dice cómo lo ha hecho, cómo ha partido y cómo ha llegado a la obtención de su Por eso está bien relacionado el método con la ingeniería del proyecto, ¿no? Porque en el método lo describe en una forma bien genérica y en la ingeniería ya es más específico, ¿no? Y es al detalle. Pero eso es para los de pregrado, entonces es una forma también, pero esa forma no es tan científica. Por eso acá dice, es el situar en el lenguaje de investigación. Entonces, esta forma tan descriptiva no es exactamente un lenguaje propio de investigación. Eh, eh, y en nuestro caso, el tema de evaluación de instrumentos de medición sí lo es, porque está bien estructurado. Desde la ubicación acerca del tipo de estudio y el diseño de investigación, su universo, población, su muestra, los instrumentos y las técnicas de recolección de datos. De esta manera se proporciona al lector una información detallada acerca de cómo se realizará la investigación, ¿no? Entonces, un poquito para entrar en antecedentes. Es importante que la metodología se realice en un orden lógico para cumplir los objetivos formulados de manera exitosa. Claro, la metodología tiene que estar dada en un orden lógico y así obtener resultados confiables y certeros. En este sentido, se muestra a continuación la estructura metodológica para el desarrollo de este estudio. Yo estaba generando justamente la parte metodológica para un estudio que he realizado, de ahí he extraído, digamos, esta parte que les quiero mostrar. En este sentido, se muestra a continuación una figura según la cual se basa la estructura metodológica para el desarrollo. El procedimiento para el desarrollo de la investigación. Y esto es todos los pasos para hacer la evaluación del instrumento de medición. Para la investigación clásica, el instrumento de medición que les había comentado es en su mayoría un formulario para hacer encuestas. Para nosotros ya puede ser un equipo. Para ingeniería podría ser un equipo o un diseño, un nuevo diseño que estemos haciendo, una parte mecánica, un nuevo diseño. Entonces, para validar ese nuevo diseño, y en este caso ya tratando de enlazar con lo que su compañero nos ha presentado, miren, acá tengo un diseño.
Y yo quiero, y esta es una herramienta. Fíjense cómo estoy cambiando ya de enfoque. Esta es una herramienta que me sirve para todo lo que aquí dice, pero yo lo quiero validar este, um, este trabajo que piensa realizar su compañero. Entonces, para validar, tengo que aplicar métodos científicos y ya ahí estoy convirtiendo esto en un trabajo de investigación. Entonces, ¿cómo valido? O sea, no es tanto esto, sino cómo valido este trabajo, ¿no? Eh, y ahí está el procedimiento. Tiene que pasar por estas etapas. Tiene que haber validez de contenido. De su proyecto tengo que analizar la validez de contenido, la validez de constructo, fiabilidad, estabilidad, criterio y rendimiento. Entonces, al ir con su proyecto, pasando por todas estas etapas, estoy haciendo investigación, porque la evaluación de un instrumento de medición es reconocido por el mundo científico como una investigación. Entonces, si yo agarro cualquier, ¿no? Esto es un ejemplo, lógicamente, el que estamos dando de su compañero. Si yo agarro cualquier diseño que ustedes realicen, como mecánicos, como electromecánicos, mecatrónicos y automotrices, hacen un nuevo diseño y ven el diseño y parece un proyecto de ingeniería. Pero una cosa es el diseño y otra cosa es validarlo. Entonces, cuando yo hablo de validar, todo ese procedimiento para validar, ya eso es investigación. Eso ya está al nivel de una tesis de maestría. ¿Cómo valido? Hay un producto, indiferentemente de qué producto de ingeniería sea, hay un producto, ¿no? Hay muchos productos que generan los proyectistas, ¿no? Los de proyecto de grado, hay ingenieros que hacen también sus diseños propios, pero ¿cómo valido? ¿No? Habíamos en clases anteriores les comentaba el caso del teleférico y hablando con los compañeros del teleférico me decían, vemos pues nosotros, ingeniero, me decía que, porque yo les había hecho una pregunta y ellos me contestaban así, me decían, nosotros, claro, pues ingeniero, vemos que muchas partes de acá del teleférico, de toda la parte mecánica especialmente hablando, lo podemos construir aquí en Bolivia, ¿no? Partes mecánicas, ¿no? Sí se puede, hasta los mismos asientos los podemos construir aquí en Bolivia, me dice, ¿no? Eh, pero tiene que haber, hagan énfasis en esto, tiene que haber un instituto de investigación que nos valide. No podemos agarrar y llamarle al tapicero de la esquina, quiero asientos para la cabina del teleférico y él en la medida de sus conocimientos viene y con angulares o con, no sé, con perfiles de aluminio, por decir si es que resistían, etcétera, etcétera, nos trae, lo instala, uno se sienta, sirve, no es así. Tiene que cumplir con todos los requisitos de la empresa a la que les ha vendido el equipo, ¿no ve? Las instalaciones, que es Doppelmayr, creo. Entonces, ahí cada parte de mi teleférico, de lo que tenemos el teleférico, está patentada. Y si hacemos cambios, puede generar cambios de piezas que no sean las originales, puede generar el mal funcionamiento del resto de los componentes, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, tenemos que seguir con todo, con todas las instrucciones de diseño de Doppelmayr, y si es que queremos alterar, tenemos que hacer un estudio, una investigación seria para poder certificar ese producto nuevo que vayamos a obtener, ¿no? Y certificar a través de un instituto de investigación y lógicamente ya con ese aval podemos hacer el cambio, ¿no? Y ya dejar de seguirles comprando a los de Doppelmayr, ya podemos colocar piezas bolivianas. ¿Se dan cuenta, no ve? Entonces, es la validación, ¿no ve?, de un instrumento de medición. Entonces, se ha generado un proyecto como este, lo que ven aquí adelante. Ahora, ¿cómo lo valido? El joven de acá, digamos, que hace esto, ¿no ve? Hace un reconocimiento de placas, todo bien. ¿Lo podrá
directamente agarrar, no, ucha, tú eres un genio, compañero, lo implementaremos ya nomás en todas las, en todos los puntos de control que tiene la alcaldía de La Paz. ¿Será así de fácil? Solamente una persona bien osada lo haría, ¿no ve? Lo haría. Es como el caso de que eh, imagínense que ustedes están trabajando en Embol, no Embol, una empresa más grande de Sobose, ¿no ve? Sobose no puede parar ni un segundo, son pérdidas, ¿no? Y ahí tienen un horno de inducción, etcétera, etcétera. Y uno dice, ingeniero, o sea, en vez de usar ese, ese controlador, ¿no? Ese PLC que tiene ahí, yo lo, y para economizar, ¿sabe? Yo soy estudiante de ingeniería y yo le propongo sacar ese PLC industrial y en vez de eso colocar un Arduino. Yo le hago el diseño de todo y va a ver que va a funcionar bien. ¿Qué me dicen acerca de eso? ¿Se animaría el jefe de planta a sentir a la solicitud de este estudiante de ingeniería? ¿Qué dices tú, estimado Abel? Tal vez no. ¿No ve? ¿Tú qué dices, Everin? Eh, exa- sí. Y de pronto sí, pero tiene que haber alguien que valide eso. Y si un instituto de investigación y viene y valida, y de pronto esa tarjeta o ese sistema de control que ha hecho ese compañero basándose, no solamente en Arduino, antes no había Arduinos, todo lo hacían con, con microcontroladores, ¿no? Etcétera, etcétera, y igual generaban sistemas de control y muchos decían, yo en vez de ese PLC, que estoy hablando de unos 15 años atrás, más o menos, los PLCs eran muy costosos, pero muy costosos, y muchos se ponían a pensar, ¿no? Este prototipo que ha hecho el compañero vale $20 y este PLC vale $500, ya da para pensar, ¿no? Y unos se arriesgaban o no, pero si es que alguien venía, mira, el Instituto de Investigación del área de la Facultad de Ingeniería está garantizando, si es que ocurriera eso, Abel, ¿tú te animarías? Si es que, fíjate, el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería está garantizando que esta tarjeta, no simplemente de Arduino, pero hecha así artesanalmente, va a funcionar bien, sin ninguna falla. ¿Tú ya como jefe de planta aceptarías? ¿Qué dices, Abel? Por lo menos la pensarías ya con más seriedad. Y eso es investigación. Puede ser que algún joven ingeniero o incluso un proyectista venga y haga un diseño propio, etcétera, etcétera. Y lógicamente, si es que hubiera alguna institución que valide su trabajo, ¿no ve? Entonces ya con esa investigación estarías garantizando, etcétera, etcétera. Un segundito, por favor, disculpas.
Disculpe. Entonces, fíjense, validar instrumentos de medición, validar diseños es también investigación. Y es todo un proceso metodológico. Entonces, miren el título del trabajo de su compañero. Con ese enfoque ya cambió, ¿no? O sea, si hago énfasis como en la validación de este producto que pudiéramos tener, de un equipo, un algoritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo voy a garantizar, voy a validar este instrumento de medición, ese proceso de validación, eso es hacer investigación también, y está al nivel de una tesis de maestría. El procedimiento es riguroso, lo voy a mostrar, y son estos pasos que tiene que seguir, y ahora pasamos a describirlos. Validez de contenido, validez de constructo, fiabilidad, estabilidad, criterio, rendimiento. Estos son los pasos que tiene que cumplir, por ejemplo, volviendo al tema clásico, un formulario para encuestas. Pero yo he visto cómo varios investigadores de ingeniería han ido por estos pasos y han validado sus diseños, ¿no? Con ciertas, lógicamente, consideraciones, pero han logrado validar los sistemas que habían diseñado y han hecho con ello investigación. Veamos de qué se trata entonces. Primero es la validez de contenido, y este tiene un análisis netamente cualitativo, como dice acá. Luego viene cuantitativo, ¿no? Esta otra parte. Lo mismo que cuando hablamos de niveles de investigación, tiene esa misma estructura, ¿recuerdan? Los niveles de investigación. No, nos vamos a perder si es que vamos porque podemos hablar y hablar, voy a tratar de ser más puntual. La estructura presentada, que comúnmente se utiliza en las ciencias de salud y ciencias sociales para validar instrumentos de medición de carácter documental, como son ejemplo las encuestas, también se la utiliza ampliamente en otras ciencias, pero para validar instrumentos de medición física, como son, por ejemplo, diseños de nuevos tipos de sensores y o procedimientos tecnológicos. En las ingenierías, esta estructura se adecua perfectamente para el desarrollo científico de prototipos, que son muy frecuentes en esta área. Sin embargo, para poder aplicarlo correctamente en cada área, es necesario realizar las adecuaciones respectivas. De esa manera, y para nuestro caso, vamos definiendo cada uno de los niveles de este esquema. Validez de contenido. ¿Qué es esto? En este nivel se especifica conceptualmente el prototipo a desarrollar, ¿no? Entonces, si alguien hace, por ejemplo, ¿qué puede ser? Un nuevo bolígrafo que tengo aquí a mano, ¿no? Entonces, tiene que haber un análisis conceptual, entonces es amplio, ¿no? Es como cuando ustedes están escribiendo el marco teórico de su proyecto, es así de amplio, ¿no? Se analiza todo lo que es un bolígrafo, sus diseños, etcétera. Si es que hablamos en el caso puntual de su compañero, acá, del tema de reconocimiento de placas virtuales, entonces hay que hacer un análisis de toda la teoría al respecto, ¿no? De este tipo de diseños. Tiene que ser un estudio bastante amplio, pero específico, que hable puntualmente de este tipo de diseños, ¿no? Entonces, se especifica conceptualmente el prototipo a desarrollar, ¿no? Entonces, al final, como conclusión, se tiene que decir, por ejemplo, un diseño de este tipo tiene que tener, se hace primero un análisis general, conceptual de este tipo de diseño, se hace un análisis general, después se abstrae y se dice, y finalmente, para este caso específico, el diseño para este tipo de instrumentos tiene que tener esto, digamos, unas 10 características. Después de hacer un estudio general, se hace una abstracción donde puntualmente se diga que este tipo de instrumentos tiene que tener, por decirles, estas 10 características. Y ahí hago el primer cruce,
¿no? Hasta ahí es un estudio netamente teórico, ¿no ve? La parte cualitativa es donde hago una comparación. Entonces hago un estudio amplio, logro abstraer en virtud al estudio, el estudio que he realizado, las características puntuales que tiene que tener ese equipo para ser considerado de ese tipo, ¿no? Entonces, volviendo al tema del bolígrafo, tengo que definir, a ver, hago un estudio amplio y después finalmente digo, para que esta pieza sea considerada bolígrafo, tiene que cumplir con estas 10 características. Las nomino y después hago el análisis comparativo, ¿no? Ah, sí, cumple con el A, cumple con el B, cumple con el C, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso se le llama validez de contenido. Si cumple con las especificaciones técnicas, como decimos en nuestro idioma, ¿no? Pero esas especificaciones técnicas yo las genero en virtud, lógicamente, al análisis bibliográfico que llegue a realizar. Entonces, esta es la validez de contenido. Cumplo, veo que, que la invención o el desarrollo tecnológico cumple con las características de ese tipo, ¿no? De herramientas o de equipos, ¿no? Entonces, habría, siendo puntual con el caso de acá, de su compañero, tendríamos que ver varios, digamos, desarrollos de este tipo, ¿no? Y en virtud de esos varios desarrollos que he analizado, hago una abstracción y veo, para que sea en verdad un equipo que haga el reconocimiento de placas, ¿no ve? Utilizando visión artificial, todo esto, tiene que cumplir con, y hay enumero, ¿no? Y luego regreso y digo, a ver, pero eso es como se dice a ciegas, ¿no? Veo solamente la temática y con eso hago el análisis bibliográfico, veo entonces cuáles son las especificaciones técnicas que tiene que cumplir y aquí comienzo a cruzar datos, ¿no? El compañero ya tiene, a esas alturas lógicamente ya tiene que haber acabado todo esto y simplemente yo me dedico a ver si cumple, ¿no? Y si cumple bien, ya pasó la primera etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Validez de constructo. En este nivel, prácticamente se desarrolla el diseño del prototipo, el cual debe realizarse en concordancia con la validez del contenido, dependiendo de diferentes factores. Este desarrollo podrá realizarse a nivel de modelación y simulaje o a nivel de prototipo físico, ¿no? Entonces, acá hasta esta parte, sí. Entonces, acá en la validez de contenido hago simplemente un estudio o una validez netamente conceptual, ¿no? Si a nivel de conceptos cumple con lo que son las especificaciones de un equipo que tenga este tipo que sea de este tipo, ¿no? De invenciones, ¿no? Y luego ya cuando se ha acabado y digamos ha cumplido, voy a evaluar ya no la parte conceptual, sino la parte física. El modelo físico, el producto. Entonces, en este caso será, por decirles, un software. Entonces voy a evaluar su funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Con otras herramientas. En este caso, ¿qué ameritaría? ¿Qué ameritaría en este caso? ¿Cómo podría evaluar? Imagínense que como resultado de todo esto, lógicamente, en tu caso, estimado Marco, te diría lo siguiente. Tú has, como dice aquí hay que ordenar varios elementos, porque desde ya hay que ordenar varios elementos, porque imagínate que se acepte la idea, y fíjate bien, se acepte la idea de que se haga esto, en el sentido de que se implemente, hazte la idea eso, Marco, se implemente la idea. ¿Y la idea qué es? Esto de labio, inteligencia artificial, es chino mandarín para los de la alcaldía, ¿no? Lo ven y no les dicen nada, en otras palabras. Lo único que ellos quieren saber es lo siguiente, un equipo mágico que instalado con una camarita frente a los lugares donde están estacionados, donde hay estacionamiento público, ¿ve? Eso es lo único que les interesa. Fíjate y ponte en la posición de ellos. Un equipo mágico que tenga una camarita que está frente justamente a ese lugar de
de estacionamiento, ya no tienes esas personas que están constantemente viendo si alguien se estaciona o no. Ahí, en lugar de ellos, hay una máquina, un equipo ahí con su cámara, ¿no? Y ni bien se acerca un vehículo, se estaciona ahí libremente, ese equipo le saca una fotografía y lo manda a la central, ¿no? En la central ya tienen la captura de la imagen, el número, todo eso, y automáticamente ya con otro sistema, ya no es tarea tuya, pero con otro sistema, le hacen llegar al dueño del vehículo un mensaje indicando que su vehículo se ha estacionado en tal lugar, tal lugar, tal lugar, por tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, tiene que pagar 8 bolivianos. Listo. O sea, esto de visión artificial, que labio chino para los de la alcaldía, les interesa es el equipito. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no vas a colocar en una computadora en cada estación, en cada parqueo público, ¿no es cierto, Marco? No vas a colocar una computadora, le va a ser súper caro. Tienes que colocarles un equipo compacto. Y como seguramente me habías comentado, sí, una de las ideas sería colocar sobre la base, en virtud de que en verdad visión artificial no creo que le dé para los arduinitos, sí podría ser con el Raspberry que estabas comentando, con su camarita, todo eso, ¿no? Y listo, ¿no ve? Entonces, imagínate que el producto es el instrumento que sirve para captar imágenes, es una camarita pequeña con su Raspberry, que también es pequeño. Eso sí es aplicable, ¿no es cierto, Marco? Eso sí, si lograras a ese nivel, lo colocará lista. Entonces nosotros, tú mismo como investigador, generas ese prototipo y tú mismo lo tendrías que validar. Puedes, claro, si eres riguroso en el procedimiento que estamos comentando ahorita. Primero, lo conceptualizas tu invento, ¿no ve? Que como han dicho sus compañeros, sí, puede ser de un proyecto de grado de un estudiante, puede ser, pero el proceso de validez de esto, eso ya es digno de una tesis de maestría. Entonces, tienes que tener ese instrumento. Conceptualmente, lo caracterizas y has pasado la validez de contenido. ¿Qué tiene que cumplir? Punto. Una vez, la segunda parte es, hay que validar el prototipo. Una cosa es la parte conceptual y otra cosa es el prototipo como tal, o lo que le hemos llamado modelo físico, ¿no? Ahora, pero ¿cómo vas a validar? Una cosa es validarlo conceptualmente, ¿no ve? ¿Cómo yo valido tu prototipo, ese Raspberry con su camarita que mágicamente, eso, así lo ven, ¿no? Nosotros como ingenieros y cualquier compañeros dicen, no, es una cajita con su camparita, ¿cómo es una cajita con su camarita? Pero ahí adentro hay tecnología. Y esa tecnología se llama visión artificial, programa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No ve? Eso no lo ven la alcaldía ni les importa, pero nosotros como ingenieros sí. Pero ¿cómo valido? ¿Cómo puedo validar esto? ¿Qué dicen compañeros? ¿Cómo puedo validar esto? Me voy a quedar unos 15 minutos más para acabar el tema, para no cortar la idea. Pero a ver, haciéndolo un poquito más participativo, Evelyn, ¿cómo podrías validar el constructo? Una cosa es la parte conceptual y otra cosa es validar el prototipo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué piensas tú? Va así, va así. Lo has dicho así más o menos, pero esa es la idea. Tengo que tener un sistema patrón. Y ese sistema patrón, con este sistema patrón obtengo resultados y comparo con los resultados del prototipo de tu compañero. En ese sentido,
sí debería haber otro sistema, estimado Marco, otro sistema patrón que debería trabajar con una computadora, instalado ya ahí adentro LabVIEW, todo lo que tú desees, ¿no? Puedes enlazar MATLAB con LabVIEW, que también da buenos resultados, con una cámara de alta velocidad, o sea, un equipo profesional que no te va a fallar. Ese sí, si colocas eso ahí, digamos, hacemos la prueba, para hacer las pruebas, digamos, coloco ese equipo, entre comillas, profesional, o bien montado con cámara de alta velocidad, en la computadora con paquetes tecnológicos de este nivel como LabVIEW, como MATLAB y otros, ¿no? Esos no nos van a fallar. Eso está garantizado que no nos va. LabVIEW, pues es MATLAB, y ambos tienen paquetes de inteligencia artificial. Si coloco una cámara más, no te va a fallar. Eso ya está, como, entre comillas, como se puede decir, está patentado, etcétera, etcétera. Es decir, está garantizado el funcionamiento. Pero tú no vas a colocar eso en los estacionamientos, te vas a colocar tu prototipo. Pero eso te sirve para validar. Entonces, yo hago funcionar mi equipo patentado profesional, llamémoslo así, ¿no? Bajo ciertos regímenes de trabajo, temperaturas, presiones, etcétera, etcétera, y me bota los resultados. Y ahora hago trabajar tu prototipo y me bota los resultados. Después cambio las condiciones una y otra vez, diferentes condiciones de tiempo, movimiento de los vehículos, de tantas perturbaciones que tú te puedes inventar, no inventar, analizar y definir según el mundo real, ¿no? Entonces generas diferentes escenarios, digamos, has generado, digamos, unos 30 escenarios, y con los 30 escenarios lo haces correr tu equipo profesional, y después lo haces correr con las mismas condiciones o en paralelo, como se dice, con tu prototipo. Entonces, ya por un análisis comparativo, que bien mejor si es en base de un análisis numérico como tal, ya voto resultados, ¿no? Y ahí voy a poder calcular el error. Tenemos que estructurar el procedimiento de tal manera que pueda medir el error. Y eso en esencia es la validez de constructo. Cuando comparo el funcionamiento del prototipo con un equipo patrón. Y es más prácticamente lo mismo que decía, ¿no ve? Tu compañero, pero ya le estoy explicando en una forma más detallada. Entonces, si tu prototipo cumple con eso y ha llegado a vencer el segundo nivel, recuerda, Marco, que estoy validando un desarrollo de una persona X. Ahora, tú como investigador no deberías hacer esto. Simplemente te deberías dedicar a validar. Pero toda vez que en este caso se está coincidiendo, ¿no? De que tú lo vas a construir y después lo vas a tener que validar más, porque para el tema de construcción nadie te lo va a hacer, pero toda vez que vas a validar, la validación sí te va a servir para tu perfil, pero lo tienes que construir para tener algo que validar, ¿no? Pero recuerda que, bueno, vamos a hablar del tema de la construcción, ahorita haremos énfasis en el tema de la validación, y si todo va bien, conceptualmente está bien, y el prototipo cumple digamos, con un 15% de error con respecto al equipo profesional o al patrón, entonces digamos que es aceptable. Tú mismo te colocas el margen de error. Bueno, hay que ver también cómo funcionan los otros equipos. Te he dado un porcentaje al azar y según eso ya también se da un criterio de error, ¿no? Y perfecto, si este prototipo cumple con eso, ha pasado a la segunda fase, que es la validez de constructo. Pero aún faltan muchos pasos más. Validez de fiabilidad. En este nivel se verifica estadísticamente el correcto funcionamiento del prototipo y sus subsistemas o de los modelos realizados en función a los ensayos de simulación. Se verificará que los modelos cumplen con los criterios básicos de funcionamiento de diseño. En este caso,
Entonces, como puedes ver, se verifica la fiabilidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, había tiempo, no sé cuántos años atrás, también estaba de tutor, no tutor, perdón, de docente de tesis. Y un estudiante esos años hizo un sistema de seguridad domiciliaria. Eran años donde recién estaban entrando, bueno, ya existían, pero recién estaban entrando existían para sectores industriales, pero para el área doméstica no había mucho estos temas de sistemas de seguridad, ¿no? Entonces él hizo su propio diseño electrónico, todo eso, con sus sensores, cosa de que si es que algún ladrón entraba a la casa, rápidamente las alarmas, todo eso, ¿no? Y hizo todo su circuito y lo instaló todo en un prototipo y todo funcionaba de las mil maravillas. Pero su prototipo, como ustedes saben, tenía que, además de decir qué, el por qué o el de qué, tenía que decir el dónde. Y en el dónde decía, para el condominio tantos. Bueno, pues yo dije, has avanzado bien, ahora tienes que instalar eso en ese condominio. Cuando instaló, funcionó creo que unas 2 o 3 veces. Bueno, 2 o 3 veces porque funciona una vez o 2 veces bien, después algo se dañó en su circuito y otra vez tenía que entrar, reparar, colocó nuevamente, funcionó una vez más y otra vez. Y él me decía, este ingeniero, hay el tema de la, ¿no? de la tensión, etcétera, la temperatura, la lluvia, la humedad. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, una cosa es probarlo en condiciones de laboratorio, otra cosa en condiciones reales. Y otra variante también es el tema del tiempo, ¿no? Puede ser que funcione bien un día, pero si lo dejas un mes, una semana, 15 días, ¿cómo va a funcionar eficientemente? Entonces, no solamente es ancho y alto, sino también es profundidad en el tiempo. Entonces, si vemos que ya funcionaba un día bien, 2, 10, 20 días bien, 3, 4 semanas bien, entonces ya lo vuelve más fiable el producto. De eso justamente habla del análisis o la validez de fiabilidad, ¿no? Se verifica estadísticamente el correcto funcionamiento del prototipo y de sus subsistemas, ¿no? Entonces se hace una evaluación de todo esto. Entonces es otro nivel que también tiene que cumplir para vencer esta segunda fase. Luego, la validez de la estabilidad. En este nivel se verifica la sensibilidad del funcionamiento de cada uno de los subsistemas, de los modelos o del prototipo. En función a los resultados se analiza la posibilidad de la optimización de subsistemas, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso del proyecto de su compañero, podría decirse que, digamos, a ver, inventándonos, como se dice, ¿no? Puede ser que su camarita identifique el número, ¿no ve? Pero identificar el número, el número cuando el vehículo se está moviendo, y de pronto sí, pero, ¿no ve? A cierta velocidad, todavía identifica, pero cuando pasa de cierta velocidad ya no identifica bien, muestra todo borroso, la captura de imágenes borrosa. Entonces, eso es la sensibilidad, ¿no? ¿A qué velocidad va el vehículo? Que todavía puede identificar claramente el número, ¿no? Pero a ciertas velocidades ya no. Entonces tiene que hacer un análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, más o menos, podría servirnos ese dato como criterio. Como pueden ver, acá dice validez, sí, aquí estamos. La sensibilidad de cada uno de los subsistemas también del prototipo, ¿no? Entonces, no solamente en general sería de la imagen, ¿no? Pero también otra cosa es analizar, digamos, tu prototipo
consta de varios sistemas, ¿no? Y voy analizando cada uno de los subsistemas, cada uno, y el funcionamiento de sus subsistemas, ¿no? Entonces, va por ahí, porque digamos, uno es, digamos, el Raspberry, y el Raspberry además necesita de un subsistema adicional para trabajar, por ejemplo, la alimentación, y necesita de otro subsistema más, por decirte, todo eso consta de 4 subsistemas, ¿no? Uno será la cámara, otro la fuente, otro el mismo Raspberry, y otro una tarjeta adicional. Entonces, hay que testear el funcionamiento de cada uno, ¿no? La camarita, ¿por cuánto tiempo va a funcionar bien, sin tener problemas? Este otro, la fuente, y este otro, y todo eso, ¿no? Y en general, entonces, vamos viendo la validez de la estabilidad. ¿Cuánto tiempo va a trabajar el equipo en su conjunto y cada parte por separado sin tener, digamos, eventualidades? Y si ha cumplido todo eso, si hace un análisis de todo eso, entonces ya tienes un punto más, ¿no? Pasarías al siguiente, que es la validez de criterio. En este nivel, a través de métodos estadísticos, se realiza comparación de las características técnicas del prototipo con las características de otros vehículos comerciales y de características técnicas semejantes, ¿no? Entonces, acá, nuevamente, tu prototipo sería bueno compararlo con un equipo ya comercial, no con el patrón que tú tenías. El patrón ha sido, por ejemplo, una computadora, ¿dónde más, no? Mejor que eso, con una cámara de alta velocidad, etcétera, etcétera. Pero puedes comparar con un equipo profesional, porque hay equipos que son solamente como cámaras, pero tienen una computadora, por decirlo así, dentro de ellas, donde ya son construidas específicamente para eso y están instaladas en carreteras. Eso ya no es digamos, novedad para nadie, ¿no? Y están instaladas y sirven para determinar infractores. Tienen otra función, pero ya existen ese tipo de equipos. Entonces sería bueno justamente a realizar la validez de criterio, que se refiere nuevamente a un análisis estadístico comparando las características de tu prototipo con las características, bueno, aquí dice vehículos, ¿no? Porque otro era el tener con características de equipos industriales y de características técnicas semejantes, ¿no? Entonces tendríamos que buscar un equipo para poder hacer la comparación y realizar la validez de criterio. Y por último, ya hemos llegado a la última fase, validez de rendimiento. En este nivel se trata de determinar el tiempo promedio de funcionamiento efectivo del prototipo, es decir, el tiempo promedio hasta que no haya algún error. Dependiendo de las características del prototipo, se realiza el seguimiento temporal, 1 o varios años. Bueno, en tu caso sería diferente, ¿no? Depende del tipo de prototipo, lógicamente, pero se entiende en esencia que es un tiempo bastante largo. Mientras más largo, le da más validez a tu estudio. Y mediante diferentes procedimientos estadísticos se determina el tiempo en el que el prototipo mantiene intacta su funcionamiento operativo, es decir, que no hay error, ¿no? Entonces se hace un análisis estadístico de todo esto. Mejora en este caso sería trabajar para mejorar los tiempos, ¿no? Para no hacerlo un año, digamos, ¿no? Sino hacerlo, ni medio año, sino hacerlo, digamos, unos 3 meses, sería bueno generar no un prototipo, sino varios prototipos con la misma característica. Entonces te ayuda a mejorar el tema de tiempos, ¿no? Entonces, todo este estudio que hacía la rápida, la hemos comentado, es justamente un procedimiento que se llama validación de los instrumentos de medición. Todo ese procedimiento lo puede hacer solamente un investigador, porque aquí está a grandes rasgos, hay muchos detalles, ¿no? Que hay que entrar, pero la idea es esa, jóvenes. Entonces, esto que ven acá se puede convertir, como dijo en algún momento su compañera, en una tesis de maestría. Lógicamente tendría que cambiar el tenor, ¿no? Quedaría la idea, pero habría que colocar justamente como parte del título, justamente la idea, ¿no? De la investigación, que es la validez, ¿no? De un validez de un instrumento de medición, validez de validación científica o tecnológica
de un prototipo de reconocimiento de placas, ya no entraría visión artificial ni labio, entraría dentro del documento esa información para tu equipo patrón, ¿no? Pero para tu prototipo no, porque el prototipo no va a tener lógicamente ni labio ni nada de eso, lo tendrías que desarrollar en Python, por ejemplo, ¿no? Pero para tu patrón, en tu patrón sí lo vas a tener que instalar. Entonces, más o menos esa sería la idea, estimado Marco. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas al respecto? Ya para ir cesando. Si es que sigues. Ah, estás todavía ahí. Bueno, se ha perdido. Claro, 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 pero te ayudaría a mejorar, ¿no? Como diseñador, porque en este caso no solamente tú eres el que valida, sino también el que diseña, ¿no? Entonces tú lógicamente vas a tener que trabajar de tal manera que pase cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, si ves que marca error en la primera, digamos, en la segunda etapa, lo trabajas para mejorar hasta pasar esa fase. Y después te pasa la segunda, la tercera, cuarta, quinta, etcétera. A ver, no es necesario hablar de papas. Tú ya tienes el ejemplo que es tu equipo. Es esto. Lógicamente, mira, me voy a permitir modificar. Lo voy a copiar. Te voy a dar un probable nombre de tu tesis de maestría. Entonces sería más o menos validación, validación, ay, validación. Ah, habría que darle un nombre más junto a la textura de un sistema de reconocimiento de placas vehiculares. Ya no entraría esto. Esto de visión artificial entraría ahora te explico, esto ya no entraría. Validación de un sistema de reconocimiento de placas vehiculares para los parqueos de la zona de La Paz. Así más o menos sería el nombre de tu tesis, donde la palabra clave aquí sin duda es la palabra validación, porque esto ya es un procedimiento riguroso para el tema de validación, el que acabas de ver, ¿no? Ahora, si nos vamos al triangulito, como le has llamado, entre las fases, contenido ya sabes que conceptualmente tiene no puedes decir, digamos, mi equipo reconoce, etcétera, es un equipo que reconoce ciertos tipos de objetos y cuando haces la literatura ves y otro, digamos, la característica y el tuyo no cumple, entonces conceptualmente tiene que cumplir, eso no lo veo muy complicado. Para el constructo, eh, un segundito.
Ya, para el constructo te serviría, por decirte, estimado Marco, tener no otro prototipo industrial, no otro equipo ya acabado, sino uno de laboratorio, pero que le podemos llamar patrón, un equipo patrón. Es decir, otro equipo patrón en tu caso sería una computadora con una cámara de alta velocidad. Un equipo que te va a dar muy buena fiabilidad de que todo va a trabajar correctamente. Lógicamente esto no lo vas a poder instalar por el alto costo, etcétera, etcétera. Lo que vamos a instalar es tu prototipo. Lo tenemos que validar con respecto al tema del constructo, ¿no? Entonces ahí podemos hacer justamente varios ensayos, ¿no? Para no solamente cumplir con el tema de, ya físicamente con el constructo, con lo que habíamos mencionado en la parte conceptual, ¿no? Sino tiene que hacerse varios análisis comparativos entre tu prototipo y el equipo de laboratorio, que es una computadora con una cámara de alta velocidad. Y después ya se pasan a los otros sistemas. Otro momento donde aparece, sí, un equipo industrial es acá en la validez de criterio. Aquí dice ya con un equipo comercial, como puedes ver acá. Aquí sería bueno prestarnos, conseguir una de esas cámaras. Hay cámaras que tienen una computadora dentro de sí integrada y ya genera todo ese procesamiento de información. Han bajado bastante de precio, antes eran muy costosas, ahora ya son mucho más económicas, pero no digo comprar, pero sí, digamos, conseguir prestarnos, habría que ver ese aspecto, quizás mediante el mismo instituto, conseguir esa cámara poder justamente hacer la validez de criterio de tu producto, es decir, hacer un análisis estadístico entre el funcionamiento de tu prototipo y un equipo industrial, ¿no? Una cámara de alta velocidad industrial, ¿no? Ahí, claro, con su sistema de análisis integrado. Esos son los dos momentos. Entonces, acá, para el tema de constructo, eh, y para otros niveles de validez también te va a servir la computadora, que es un equipo de laboratorio principalmente, ¿no? Pero ya en esta otra, en la de criterios, sí necesitaríamos un equipo comercial. No sé si se entiende, Marco. Perfecto. Entonces, más o menos la idea. Entonces, ya con esta base yo te voy a pasar este documento. Lo puedes leer con más detalle. El video también va a estar publicado y analizas y cuando ya lo pienses bien, ¿no? Si te lanzas por este lado o cambias de idea, me comentas, pues, y ahí podemos tener una reunión de Zoom y poder ya hilar más fino este aspecto. ¿Te parece? Estás bien, estás bien, pero como has visto, el tema de validez es un poquito más estructurado, ¿no? Pero has captado perfectamente la idea. Claro, tú lo has dicho en una sola palabra, por comparación, digamos, pero como has visto, el método de validación de instrumentos tiene un carácter más riguroso, tiene ciertas etapas bien definidas, ¿no? Pero en esencia es lo que tú acabas de decir.
Perfecto, Marco. Perfecto, jóvenes. Entonces, lo que quería compartir con ustedes, ¿no? El video lo voy a colgar hoy día, a ver si lo revisen una vez más y quizás sea interesante también. Este es un tercer camino. Ya para concluir, mostrarles esto, ¿no? Habíamos visto... Ah, sí, joven. Lógicamente el patrón, ¿sabes? Depende mucho de lo que estamos hablando. Mucho depende del prototipo que tú quieres validar, ¿no? En el caso puntual de tu compañero, has visto que el patrón, como dije, es una computadora con buenas características y una cámara de alta velocidad. Con eso, es que eso es garantizado de que va a haber un buen reconocimiento de placas de vehículos. En ese caso, para él sería él su patrón, pero en tu caso, digamos, y es otro diseño, y habría que ver, ¿no? Quizás amerita, como tú acabas de decir, que el patrón sea un modelo matemático, pero ya comprobado, o sea, ya existe ese modelo matemático, tú estás generando otro. Entonces, comparas tu modelo con un modelo matemático ya existente, ya validado. Ese es tu modelo patrón. Estamos hablando en forma abstracta, no estamos hablando de algo concreto, pero tú hablas de modelos y te puedo comentar de esa manera. ¿Te referías a eso, no? Perfecto. Bueno, a ver, claro, miren que es la primera vez que estamos hablando de este tema, que es una forma también de hacer investigación. Entonces, la siguiente, si es que ya van, digamos, ya eh, em, em, analizando más este aspecto, que podría ser una opción también para que puedan escribir sus tesis de maestría. Entonces ya tienen una tercera forma, ¿no ve? Tienen una forma, una segunda forma y una tercera forma, desde el punto de vista de ingeniería, lógicamente, ¿no? Porque a nivel de teoría, de metodología de investigación, se habla de mil cosas que generalmente están más aplicadas para el área de sociales y otras áreas. Pero para ingeniería hay que ser un poquito más exquisito. No podemos aplicar casi lo mismo. Hay que ver cuáles podemos, cuáles no. Pero reitero, para concluir, también estas son recomendaciones. Puede ser que sus tutores tengan otros enfoques y se va a respetar lógicamente. Bien, jóvenes, estaríamos acabando entonces la clase de hoy. Si no hay más preguntas, ha sido un gusto. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.